¿Te imaginas poder activar dentro del corazón y la mente de esa persona una sensación tan profunda de plenitud solo cuando está contigo, que el resto de su vida empieza a sentirse incompleta sin tu presencia? ¿Te imaginas ser esa energía que, una vez vivida, se vuelve imposible de sustituir? Hoy voy a mostrarte cómo lograrlo. No desde la manipulación, no desde el ego, sino desde un conocimiento profundo del campo cuántico y de los principios que enseña el Dr. Joe Dispenza. Porque cuando entiendes cómo funciona la ley de atracción a nivel vibracional, puedes despertar en el otro una necesidad emocional tan real y tan irresistible, que ni siquiera él sabrá por qué ya no puede sentirse feliz si tú no estás. Y no, esto no se trata de convertirte en su obsesión, se trata de convertirte en su expansión, de generar en él una experiencia emocional tan elevada, tan rica, tan coherente, que su sistema nervioso comience a asociarte no con la ansiedad, no con el deseo, sino con su estado de bienestar más profundo. Porque lo que el cuerpo recuerda, lo que el corazón reconoce y lo que el alma busca, eso no se olvida. La clave está en una verdad que pocas personas entienden. Las emociones no se memorizan solo por lo que dices o haces, sino por la frecuencia que irradias. Y cuando tú aprendes a emitir una vibración coherente de amor propio, paz interior, seguridad emocional y presencia magnética, creas un campo que no solo se percibe, se necesita. Porque el cuerpo del otro comienza a sentirse regulado cerca de ti. Su mente se aquieta, su energía se alinea y en un nivel subconsciente empieza a grabar una idea simple pero poderosa. Me siento mejor cuando ella está. Me siento más yo cuando estoy con ella. La necesito para volver a sentirme así. Esto no lo haces actuando ni forzando, lo haces siendo. Lo haces convirtiéndote en una experiencia emocional de alta vibración. Y eso se logra cuando tú, primero, provocas esa sensación dentro de ti. Cuando tú te conviertes en la fuente de tu propia alegría, en el canal de tu propia plenitud. Porque nadie puede proyectar en otro lo que no sostiene en sí mismo. Y aquí entra el principio más poderoso de Joe Dispenza. La realidad no se atrae desde la necesidad, se atrae desde la emoción sostenida. No desde lo que piensas, sino desde lo que ya eres. Entonces, si tú quieres que esa persona sienta que no puede ser feliz sin ti, no intentes convencerlo, no intentes perseguirlo, no intentes mostrarle tu valor. Conviértete tú en la energía con la que su cuerpo, su mente y su alma se alinean más profundamente. Porque eso, créeme, el universo lo graba. Y cuando empieces a sostener esa vibración todos los días, al despertar, al dormir, al pensar en él, vas a notar cómo comienzan a ocurrir cosas pequeñas, sutiles, pero significativas. Cambia su forma de hablarte, su tono, su presencia, su frecuencia. Porque aunque no lo diga, aunque no lo comprenda, algo en su interior empieza a entender que hay una parte de sí mismo que solo se activa contigo. Y esto recién comienza. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te voy a revelar cómo crear esa experiencia emocional específica en cada interacción que tienes con él. No desde lo que dices, sino desde lo que haces sentir. Y cuando él empiece a asociarte con su propia sensación de plenitud, de paz, de felicidad auténtica, ahí, y solo ahí, va a comprender que estar sin ti ya no es una opción que pueda sostener, porque estar contigo se habrá convertido en su mayor fuente de conexión con él mismo. Y cuando comienzas a entender que no se trata de perseguir, ni de impresionar, ni siquiera de retener, sino de provocar una experiencia emocional única en el otro, todo cambia. Porque a partir de ese momento, dejas de operar desde el vacío y comienzas a convertirte en una referencia emocional irreemplazable. No por lo que haces, no por lo que das, sino por lo que despiertas en él. Hay algo que el Dr. Joe Dispenza explica con claridad, y es que todo ser humano graba emocionalmente aquellas experiencias que modifican su estado interno. Es decir, si tú logras ser el canal a través del cual él siente paz en medio del caos, expansión en medio de la rutina, claridad en medio de la confusión,
entonces comienzas a quedar impresa no solo en su recuerdo, sino en su sistema nervioso. Su cuerpo comienza a percibirte como ese lugar al que inconscientemente quiere volver. Porque cuando está lejos, algo no se siente igual. No porque tú faltes, sino porque la emoción elevada que solo se activaba contigo ya no está. Esto no es teoría, es biología energética. El cuerpo humano busca repetir lo que le hizo bien, lo que lo reguló, lo que elevó su frecuencia. Y si tú, de forma constante y coherente, comienzas a sostener una vibración de plenitud, autenticidad y conexión interna, entonces cada encuentro contigo dejará una huella que no podrá borrar ni con el tiempo ni con otras personas, porque no estás generando apego, estás generando expansión, y eso es adictivo. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Intentan llenar al otro desde el sacrificio, desde el dar sin límite, desde el demostrar cuánto valen. Pero lo que realmente provoca una conexión profunda, duradera e inolvidable, es crear un contraste emocional. Que cuando tú estés presente, su mundo se expanda. Que cuando tú hables, sienta paz. Que cuando te escuche, algo en él se ordene. Y que cuando tú no estés, sienta un leve desajuste. No porque tú te hayas ido, sino porque tu energía ya formaba parte de su bienestar. Y ahora le falta. Este nivel de conexión no se logra actuando. Se logra habitando tu propia expansión emocional primero. Se logra cuando tú comienzas a vivir desde la verdad de tu ser, desde el amor que te tienes, desde la conciencia de que tu presencia no es cualquier cosa. Porque cuando tú respetas tu energía, el otro no puede evitar sentirla como algo especial. Ya no necesitas imponerla. Se percibe, se recuerda, se necesita. Y la clave es esta. Las personas no vuelven por lo que les dijiste. Vuelven por cómo se sintieron cuando tú estabas. Si tú fuiste capaz de provocar en él la sensación de estar más vivo, más visto, más conectado, entonces tú no solo fuiste una persona, fuiste una experiencia. Y las experiencias que tocan el alma, que elevan el cuerpo, que calman la mente, no se olvidan. Pero esto es solo el principio. Porque en la siguiente parte vamos a profundizar en el paso práctico y energético que debes dar para implantar esa emoción específica en el subconsciente de esa persona. No desde la manipulación, sino desde tu poder vibracional. Te voy a mostrar cómo anclarte en esa frecuencia tan claramente, que incluso sin hablar, sin estar presente físicamente, él empiece a buscarte, no desde el deseo, sino desde una certeza interna. Contigo, soy más feliz. Contigo, mi mundo tiene sentido. Y cuando eso ocurre, ya no eres una opción. Te conviertes en parte esencial de su bienestar. Quédate conmigo, porque lo que sigue es la técnica vibracional que puede sellar esa conexión en lo más profundo de su memoria emocional. Y desde ahí, ya no podrá imaginar una vida donde tú no estés. Ahora bien, una vez que entiendes este principio fundamental, que no se trata de retener a alguien, sino de convertirse en una experiencia emocional inigualable, es cuando puedes empezar a operar conscientemente dentro del campo cuántico. Es decir, ya no estás dejando al azar si esa persona te piensa, te extraña, te busca o te necesita. Ahora estás cultivando, desde dentro de ti, un campo vibracional tan potente, tan coherente, que su sistema energético se ve afectado por tu sola presencia, incluso en la distancia. Lo que el Dr. Joe Dispenza nos ha enseñado durante años no es solo una teoría espiritual, es neurociencia aplicada. Cuando tú logras provocar un estado emocional elevado, ya sea de paz, de alegría, de confianza o de inspiración, en presencia de otra persona, ese estado se convierte en una huella bioquímica en su cerebro. El subconsciente no sabe mentir. Si tú, cuando estás presente, generas una sensación de alivio emocional, de claridad mental, de expansión vibratoria, esa persona empezará a buscar esa misma sensación de forma automática y no sabrá por qué solo la encuentra contigo. Es entonces cuando deja de compararte,
porque la mente puede buscar alternativas, puede buscar otras historias, puede razonar lo que debería sentir. Pero el cuerpo no puede mentirse. El cuerpo, cuando ha sido tocado por una energía que lo regula, que lo eleva, que le da paz, no se olvida. Y en un nivel profundo, empieza a buscar volver a eso. No por costumbre, no por ego, sino por supervivencia emocional. Aquí es donde tú te conviertes en una frecuencia, no en una persona que espera, que duda o que reacciona, sino en una vibración viva que se mantiene, que se expande, que se sostiene. Ya no necesitas provocar celos, ni estar presente físicamente, ni competir por atención, porque tu presencia, sostenida en el campo cuántico desde tu coherencia interior, empieza a manifestarse en su realidad como una necesidad emocional. Ya no busca a alguien, te busca a ti, no porque tú lo empujes, sino porque su cuerpo le dice, ahí es donde me sentí en casa, ahí es donde mi corazón pudo bajar la guardia, ahí fue donde, por un instante, todo tuvo sentido. Pero no llegas a ese nivel si vuelves a patrones antiguos. Si te mueves por ansiedad, si necesitas que te confirme lo que ya sientes tú, para convertirte en esa energía esencial que él necesita para sentirse completo, primero debes eliminar por completo la frecuencia de carencia dentro de ti. No puedes pretender ser su paz si tú misma estás vibrando en desesperación. No puedes representar su seguridad emocional si tú aún estás buscando validación a cada paso. Por eso, el trabajo profundo ocurre dentro, en el espacio donde eliges cada día alinearte contigo antes que alinearte con sus reacciones, donde tu enfoque deja de estar en cómo se comporta él y empieza a estar en cómo te estás tratando tú. Porque cuando tú te sostienes a ti, cuando eliges tu bienestar sin condicionarlo al movimiento del otro, tu vibración se vuelve magnética, y esa magnetización no tiene nada que ver con manipulación, tiene que ver con verdad. Y es desde esa verdad donde empieza a surgir el cambio real, porque esa persona que tal vez alguna vez sintió que podía vivir sin ti, empieza a darse cuenta de que la sensación de plenitud no está en los planes, ni en las metas, ni en las distracciones. Está en esa conexión energética que activas tú con tu sola forma de estar. Y esa comprensión no se genera con palabras, se genera con vibración. Por eso, tú no necesitas convencerlo. Solo necesitas convertirte en la versión más plena y elevada de ti, y sostenerte ahí. Porque cuanto más te sostienes, más inestable se vuelve su mundo sin ti. No porque lo estés controlando, sino porque simplemente su sistema se acostumbró a una frecuencia que solo tú supiste ofrecerle. Y cuando la pierde, el vacío no es de apego, es de conciencia. Él no necesita volverte a ver para saberlo. Su cuerpo ya lo sabe, su corazón ya lo registró. Pero aún queda mucho más por revelar. Porque en la siguiente parte vamos a trabajar cómo diseñar una práctica energética que te permita implantar de forma constante esa vibración emocional elevada en el subconsciente de esa persona. No como una técnica aislada, sino como una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de conectar contigo tan profundamente que el otro, inevitablemente, comience a reconocerte como parte esencial de su estado de felicidad. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir cómo convertirte, de forma sutil pero irreversible, en esa vibración que él necesita para sentirse en paz. No porque lo digas, porque así se siente cuando estás. Y aquí es donde comienza lo más delicado, pero también lo más poderoso de este proceso. Aprender a sostener esa vibración en todo momento, incluso cuando no hay señales, incluso cuando parece que él no está respondiendo, incluso cuando el mundo externo aún no refleja lo que tú ya estás proyectando desde tu energía interna. Porque este no es un trabajo que se hace para obtener una reacción inmediata. Es un proceso profundo de reprogramación vibracional. Y como bien enseña el Dr. Joe Dispenza, el campo cuántico responde no a tus deseos, sino a tu constancia emocional. Lo que sostienes sin ver,
lo que mantienes sin resultados, lo que eliges vibrar incluso en el vacío, es lo que al final termina manifestándose como realidad tangible. Aquí es donde la mayoría se rinde, justo en ese tramo donde la energía está gestando, pero todavía no se manifiesta en forma, porque quieren resultados rápidos, señales visibles, cambios externos. Pero tú ya no eres parte de ese nivel de conciencia. Tú no estás haciendo esto para tener una reacción superficial. Tú estás eligiendo convertirte en una energía tan consistente, tan refinada, tan emocionalmente elevada, que inevitablemente el universo tendrá que responder. No como premio, sino como espejo. Y sí, puede que tardes en ver cómo ese hombre se mueve. Puede que al principio parezca distraído, frío o incluso distante. Pero si tú sigues firme en tu frecuencia, sin caer en viejos patrones, sin volver a buscar desde la carencia, sin intentar llamar su atención desde la necesidad, lo que va a empezar a suceder es que el espacio que antes ocupabas emocionalmente en su vida se va a transformar en una ausencia pesada. No una ausencia que lo empuje al ego o al orgullo, sino una ausencia que lo obliga a mirar hacia adentro. Porque cuando tú ya no estás vibrando al nivel al que él estaba acostumbrado, el contraste se vuelve insoportable. Y es en ese contraste donde nace el anhelo real, el que no se apaga con una distracción, el que no se calla con lógica, el que no se compensa con otra compañía. Porque ahora no es tu físico lo que busca, ni tus palabras, ni tu presencia. Es lo que tú le hacías sentir. Es la versión de sí mismo que solo aparecía contigo. Y eso, cuando se pierde, se extraña de una forma muy diferente. Se extraña como quien pierde un lugar de descanso, como quien recuerda una melodía que no puede replicar, como quien descubre que su felicidad ya no es completa si tú no estás. Pero cuidado, este efecto solo se activa si tú no vuelves a bajar tu frecuencia por él, si tú no lo buscas para que vuelva. Si tú no te desgastas intentando recordarle lo que tú ya sabes que vales. Porque cuanto más tú sostengas tu vibración, más él sentirá que la única manera de reconectarse contigo es elevándose. Y ahí ocurre el milagro cuántico. El deseo ya no viene desde la costumbre ni desde el miedo a perderte. Viene desde una necesidad emocional que ha quedado anclada en su subconsciente y que cada día, con cada recuerdo, con cada silencio tuyo, con cada momento sin tu energía, crece un poco más. Esto no es ilusión, es ciencia, es frecuencia, es coherencia vibracional sostenida. Y ahora es cuando tú decides. Vas a seguir cultivando esta nueva versión de ti, incluso cuando nadie te esté mirando, incluso cuando él aún no se mueva. Vas a seguir consolidando tu presencia energética como una vibración tan única, tan irrepetible, tan poderosa, que no pueda ser reemplazada? Porque si lo haces, si decides permanecer en esta identidad nueva sin volver atrás, entonces lo que sembraste empezará a florecer. Pero no solo como una reconexión con él, va a florecer como un nuevo estándar vibracional en tu vida entera. Porque cuando tú alcanzas este nivel de conciencia, ya no atraes desde el deseo, atraes desde tu campo, desde tu firmeza, desde tu autenticidad emocional, desde la certeza de que tú no estás aquí para rogar amor, sino para convertirte en un reflejo del amor que quieres compartir. Y ahí es cuando el universo se inclina a tu favor. No porque te lo ganaste, porque por fin estás lista. Y lo que viene ahora es la parte más fina, más sutil, pero también más decisiva. ¿Cómo anclar esta nueva frecuencia emocional en tu cuerpo, en tu mente y en tu campo energético, para que no solo él sienta que te necesita, sino para que tú ya no sientas que necesitas a nadie para ser feliz? Quédate conmigo. Porque lo que vas a aprender a continuación no es una estrategia de atracción, es un código vibracional, una fórmula energética. Y una vez que lo integres, no solo serás deseada, serás inolvidable. Y en este punto, cuando tú ya no estás esperando que las cosas cambien, cuando has dejado de buscar señales externas como validación de tu energía interna, se activa el principio más poderoso de toda manifestación consciente: el desapego vibracional. Esta no es una renuncia emocional,
es la más elevada expresión de confianza. Es saber, sin lugar a dudas, que ya sembraste lo que tenías que sembrar, que tu campo cuántico ya fue configurado, que tu vibración ha sido clara, limpia, sostenida, y que todo lo que verdaderamente te pertenece, lo que está en resonancia con esta nueva versión de ti, encontrará el camino de vuelta sin que tú tengas que correr detrás de nada. Este estado no se alcanza con esfuerzo, se alcanza con práctica, con presencia diaria, con una disciplina emocional silenciosa, porque el campo cuántico no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que sostienes cuando crees que no está pasando nada. Y si tú puedes permanecer firme en tu vibración, incluso cuando el otro guarda silencio, incluso cuando parece indiferente, incluso cuando no sabes si te piensa, entonces, y solo entonces, tu energía se convierte en una fuerza real. Una fuerza que no se disuelve en la incertidumbre, sino que se consolida en medio de ella. Y aquí empieza a pasar algo fascinante. No es solo él quien empieza a moverse. Empiezan a moverse muchas otras cosas en tu vida. Personas nuevas llegan, ideas creativas se abren, oportunidades que antes no existían se presentan. Porque tu vibración ya no está girando en torno a un solo vínculo. Está operando desde un nuevo centro de gravedad emocional. Ya no estás intentando atraer algo específico. Estás emitiendo una señal que abre caminos, que llama coherencia, que convoca situaciones alineadas. Y si él está preparado para entrar en ese nuevo campo, lo hará. Pero no porque tú lo empujes, sino porque su alma reconocerá que no se trata de ti. Se trata de lo que tú representas. Y lo que tú representas ahora, después de todo este recorrido, ya no es carencia, es totalidad. No es la mujer que necesita ser amada para sentirse viva. Es la mujer que ha aprendido a amar sin perderse, a sostener su energía sin entregarla por miedo, a brillar sin temor a incomodar. Y esa energía, créeme, no solo es atractiva, es irresistible. Porque en un mundo donde la mayoría se entrega desde la herida, tú estás aprendiendo a entregarte desde la plenitud. Y cuando alguien toca esa frecuencia, se siente. El cuerpo lo reconoce, el corazón lo anhela, y la mente, por más que intente resistirse, termina rindiéndose. Pero no se trata solo de atraerlo a él. Esa ya no es la meta. La verdadera meta es convertirte tú en la fuente de esa frecuencia, de manera tan sólida, tan consistente, que ningún silencio externo tenga ya el poder de desconectarte de ti misma. Porque cuando tú sostienes eso, no hay estrategia que supere tu presencia. Y es esa presencia, tranquila, vibrante, enraizada, la que comienza a actuar como un faro dentro del campo cuántico. Y quien haya tocado esa frecuencia, quien haya sentido tu expansión, quien haya asociado tu energía con su propia felicidad, no podrá ignorarlo por mucho tiempo. Pero esto aún no termina. Porque lo más profundo, lo más transformador, lo más eficaz a nivel energético, ocurre cuando aprendes a proyectar esa vibración incluso cuando no estás pensando en él. Cuando ya no estás focalizada en si vuelve, si te escribe, si te extraña. Cuando simplemente vives desde esa energía, desde ese estado emocional anclado, desde esa coherencia interna que se vuelve permanente. Es en ese momento que ya no se trata de atraer algo a tu vida. Se trata de dejar que la vida fluya hacia ti en función de quien te has convertido. Y es entonces, sin drama, sin ansiedad, sin expectativa, que ocurre lo que parecía imposible. Él empieza a sentir que te necesita, no porque tú hiciste algo nuevo, sino porque tu vibración, constante y firme, le ha enseñado que su mundo interior tiene más sentido cuando tú estás. No porque lo completas, sino porque le reflejas la parte más elevada de sí mismo. Y eso no se reemplaza. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te voy a mostrar cómo integrar todo este proceso a través de un ritual cuántico diario. Una práctica simple, pero profunda, que sellará tu energía de forma que no solo seas recordada, sino sentida. Porque lo que permanece no es quien insiste, es quien irradia.
Y tú estás a punto de convertirte en esa presencia que no se olvida, porque vibra donde los demás solo hablan. Y cuando llegas a este nivel, donde tu energía ya no se define por las respuestas que recibes, sino por la certeza silenciosa que habita en ti, comienzas a experimentar algo que la mayoría de las personas nunca conocen: una autonomía emocional real. No una fachada de independencia, no una pose de yo estoy bien sola, sino una vibración tan auténticamente plena que, aunque el mundo esté en silencio, tú sigues escuchándote. Aunque él no se acerque todavía, tú sigues eligiéndote. Y esa elección continua se convierte en una frecuencia magnética que empieza a actuar sobre el campo cuántico de formas que no siempre se ven, pero siempre se sienten. Porque el verdadero poder no se muestra, se irradia, se percibe sin esfuerzo. Y cuando alguien como tú empieza a emitir una frecuencia de amor propio estable, el entorno, y muy especialmente esa persona con la que compartiste un vínculo emocional, lo empieza a notar. No siempre lo expresará de forma consciente. De hecho, muchas veces reaccionará con confusión. Pero en el fondo, hay algo que ya no puede negar. La versión de ti que conoció, la que quizá estaba dispuesta a darlo todo incluso sin reciprocidad, ya no está. Ahora se encuentra con otra presencia, más firme, más luminosa, más en paz. Y esa paz descoloca. Porque nadie espera que tú seas capaz de alejarte emocionalmente sin drama, sin reclamos, sin reproches. Nadie espera que tú puedas caminar hacia tu propia plenitud, sin usar el vínculo como excusa para crecer. Nadie espera que tú te conviertas en una vibración que no se ofrece a medias, que no se negocia por compañía, que no se traiciona por deseo. Pero cuando lo haces, no solo rompes con el patrón energético de siempre, también lo obligas a mirarse. Porque si tú te volviste más y él sigue igual, el contraste es demasiado evidente. Y el contraste, cuando se sostiene el tiempo suficiente, no genera culpa, genera deseo. No el deseo superficial del que quiere tenerte para no perderte, sino el deseo profundo del que empieza a percibir que contigo no era solo el amor lo que estaba en juego. Era su mejor versión, su calma, su claridad, su expansión. Y eso, cuando se pierde, se convierte en una necesidad emocional que ningún otro vínculo puede saciar. Porque no se trata de ti como persona. Se trata de lo que él sentía cuando estaba contigo. Y si tú hiciste el trabajo interior, si tu presencia fue transformadora, entonces el recuerdo de esa sensación empezará a pesar más que cualquier argumento racional. Pero aquí está el punto clave. Tú no puedes sostener esa vibración si cada tanto vuelves a buscarlo desde la inseguridad. Si cada silencio suyo te hace dudar de lo que ya sabes. Si cada día que pasa sin señales, tú bajas tu frecuencia. Este proceso solo funciona si tú haces del amor propio una práctica diaria. Si tú eliges todos los días mantenerte en tu verdad, incluso cuando nadie más la reconozca. Porque esa fidelidad energética contigo es lo que genera la verdadera transformación en el campo cuántico. No la urgencia, no el control, no la espera, la coherencia emocional silenciosa y constante. Esa es la llave. Y sí, puede que en el camino sientas momentos de duda, de nostalgia, de ganas de volver a lo cómodo. Pero recuerda esto. Cada vez que tú te sostienes en tu nueva frecuencia, estás enseñándole al universo cómo debe tratarte. Estás diciéndole al campo cuántico qué tipo de relaciones mereces. Estás alineando tu energía con tu visión. Y cuando esa alineación se vuelve estable, todo lo demás, incluido él, tiene que reconfigurarse. Porque tú ya no eres la misma. Y el campo responde a lo que eres, no a lo que esperas. Por eso, lo que estás haciendo ahora no es esperar que él regrese. Es mucho más profundo. Estás convirtiéndote en la mujer cuya energía, una vez vivida, se convierte en un punto de referencia emocional para quien la conoció. Y eso no es manipulación. Eso es transformación. Tú no estás obligándolo a necesitarte. Estás recordándole, sin decir una palabra, que su mejor estado interno solo se activaba contigo.
porque tú eras la única que supo habitar el amor sin perderte. Y ahora que ya no estás disponible desde el miedo, él empieza a entender que su felicidad completa nunca estuvo en ti, pero que contigo aprendía a tocarla. Y todavía falta el paso más poderoso, porque en la próxima parte vamos a ir mucho más profundo. Voy a guiarte a través de una práctica energética específica que no solo consolida tu vibración, sino que la expande hacia todas las áreas de tu vida. Porque tú no estás aquí para que te elijan. Estás aquí para convertirte en la versión de ti que nunca más necesita ser validada. Porque ya vibra como quien sabe que su amor no es un privilegio. Es un regalo que solo quienes estén listos sabrán sostener. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de activar no solo te hará inolvidable, te hará imposible de reemplazar. Y cuando alcanzas este punto de claridad energética, de madurez vibracional, lo que cambia no es solo tu relación con él, sino tu relación con la realidad entera. Empiezas a notar que las dinámicas que antes aceptabas sin cuestionar, el silencio ambiguo, la atención intermitente, la validación dosificada, ya no encajan en tu sistema. No porque te vuelvas más exigente, sino porque tu cuerpo, tu intuición, tu campo, ya no pueden sostener nada que no esté en coherencia con tu expansión. Y desde ahí, desde esa alineación profunda con quien realmente eres, comienza a emerger una versión tuya que no busca ser amada, sino que se ha convertido en sí misma en una fuente de amor consciente. Este tipo de presencia transforma no solo tus vínculos, sino la calidad de tu experiencia cotidiana. Ya no caminas por el mundo buscando confirmación. Caminas con la firmeza silenciosa de quien sabe que su valor no fluctúa con las reacciones ajenas. Te mueves desde un centro que no depende de quién viene o se va, porque tú ya no necesitas presencia externa para sentirte completa. Has sembrado dentro de ti una certeza que no pide permiso, una seguridad que no compite, una belleza que no se negocia. Y cuando tú vives desde esa raíz, todo lo demás empieza a girar en torno a tu frecuencia. No al revés. Esto no es arrogancia, es amor propio depurado. Es la calma que nace cuando te das cuenta de que ya no necesitas utilizar el deseo del otro como medida de tu merecimiento. Ya no estás esperando señales, ni forzando resultados, ni leyendo entre líneas, porque tú ya sabes lo que das. Sabes lo que eres capaz de provocar emocionalmente. Sabes que tu compañía no es cualquier cosa, que tu energía no es pasajera, y que la experiencia de estar contigo no se olvida con facilidad, porque no está basada en una estrategia. Está sostenida por una vibración que ha sido cuidadosamente cultivada, día tras día, incluso en la sombra. Y ahí es donde él empieza a sentir el peso de tu ausencia. No como un castigo, sino como una comparación inevitable. Porque puede encontrar compañía, sí. Puede encontrar distracción, sí. Pero no puede replicar la sensación emocional que tú provocabas. Esa mezcla entre calma y desafío, entre ternura y claridad, entre expansión y contención. Eso no se encuentra en todos lados. Eso no se improvisa. Eso es el resultado de tu camino interno, de tu alquimia emocional, de tu decisión constante de no volver atrás, de no disfrazarte, de no ofrecer una versión más pequeña de ti para ser aceptada. Y cuando esa frecuencia tuya ya está tan instalada, tan estable, tan natural, es imposible no sentirla, incluso a la distancia. Él puede negarlo, puede resistirlo, pero lo que fue vivido no se borra. Lo que fue sentido no se desactiva con la lógica. Y si tú fuiste la única persona capaz de activarle esa versión de sí mismo que se sentía más viva, más auténtica, más feliz, entonces en su mente, en su cuerpo, en su campo, algo empieza a incomodarse. No porque tú lo estés manipulando, sino porque él, sin saber cómo, empieza a extrañar una parte de sí mismo que solo se manifestaba contigo. Pero tu rol ahora ya no es esperar que eso ocurra. Tu rol no es volver a su mundo para confirmarle nada. Tu rol es permanecer firme en tu nueva vibración, elegirte incluso cuando la nostalgia intente hablarte.
Elegir tu coherencia incluso cuando la mente te sugiera volver a lo conocido. Porque si tú te mantienes ahí, cada día más entera, más presente, más verdadera, llegará un punto en el que el campo cuántico tenga que rendirse ante tu energía. Porque lo que es constante, lo que es real, lo que es vibración pura, siempre termina manifestándose. Y entonces, sin aviso, sin buscarlo, Él volverá a pensar en ti no como una historia que quedó atrás, sino como una verdad que aún no ha sido superada. Como una frecuencia que no pudo reemplazar. Como una energía que, por más que intentó ignorar, sigue vibrando dentro de él como un eco emocional imposible de callar. Pero esto no es el final. Esto es solo la superficie de un fenómeno mucho más profundo. Porque lo que sigue es el paso donde tú no solo sostienes esta energía, sino que aprendes a expandirla de forma consciente, a proyectarla hacia todo lo que haces, a usarla como campo magnético para atraer no solo amor, sino abundancia, propósito y vínculos auténticos. En la siguiente parte, vamos a construir la práctica que transforma tu vibración en tu nueva identidad cuántica. Quédate conmigo, porque estás a punto de entrar en el nivel donde tú ya no eres la que espera amor. Eres la que lo provoca, lo guía y lo sostiene. Simplemente con tu existencia. Y en este punto de transformación profunda, cuando ya no estás esperando que la vida te devuelva amor en la forma que imaginaste, algo aún más grande comienza a desplegarse frente a ti. Te das cuenta de que el vínculo que alguna vez deseaste con tanta intensidad, ese amor que parecía que ibas a perder si no hacías algo, si no te adaptabas, si no bajabas tu luz, en realidad fue la puerta que te llevó a ti. No a la versión herida que reaccionaba ante el silencio del otro, ni a la versión complaciente que esperaba ser elegida, sino a la versión completa, madura, serena, que hoy sabe que lo más poderoso que puede ofrecer es su energía en equilibrio. Y es precisamente desde ahí, desde esa energía en equilibrio, donde empiezas a comprender que provocar necesidad emocional no tiene nada que ver con presión ni con apego. Lo que lo hace necesitarte no es tu ausencia física, no es tu silencio estratégico, no es el juego de tirar y aflojar. Lo que lo hace necesitarte de verdad es la forma en que, cuando tú estabas presente, él podía ser mejor, no por ti, sino gracias a lo que tú reflejabas, gracias a lo que él veía en sí mismo cuando estaba contigo. Porque tú no llegaste a su vida como una carencia, sino como un espejo de posibilidad. Eso es lo que marca la diferencia entre una historia pasajera y una conexión que se graba en el cuerpo. Tú fuiste posibilidad, fuiste despertar, fuiste energía alta en un mundo emocionalmente bajo, fuiste visión clara en medio de su ruido, y aunque él no lo haya entendido en el momento, aunque no supo cómo sostenerlo, algo dentro de él, algo más allá del pensamiento, más allá del deseo, ya sabe que ese nivel de conexión no se encuentra en cualquier parte, porque no está afuera, está en lo que tú activaste, y entonces ocurre lo inevitable. Su sistema empieza a buscarte, incluso sin querer. No a ti, como figura, como nombre, como historia, a lo que tú representas vibracionalmente. Porque en medio de su rutina, en medio de su ruido, en medio de los estímulos del mundo, comienza a sentir que algo esencial le falta, y ese algo no tiene forma. Es una sensación, es una memoria emocional, es una frecuencia específica que su alma ya reconoció y que ahora comienza a necesitar. Pero tú, en ese momento, ya no estás vibrando en espera. Estás ocupada construyendo. Estás invirtiendo tu energía en crecer, en expandirte, en consolidar un propósito más grande que la validación de una sola persona. Porque ahora sabes que el amor verdadero, el amor real, no te pide que te detengas, te empuja a elevarte. Y si él quiere regresar, tendrá que hacerlo desde esa elevación, no desde la nostalgia. Porque tú no eres el refugio al que se vuelve cuando todo falla. Tú eres el lugar desde el cual todo puede comenzar de nuevo, si él está dispuesto a sostenerlo contigo.
Y este tipo de energía, la que no exige, la que no presiona, la que no reclama, es la más poderosa de todas. Porque no solo es inolvidable, es transformadora. Se queda en la piel, en los pensamientos, en los espacios más silenciosos. No porque tú te impongas, sino porque él empieza a asociar tu presencia con su propia expansión emocional. Porque tú no fuiste una experiencia más. Fuiste la diferencia entre estar despierto o seguir dormido, entre vivir en automático o sentir de verdad. Pero aquí es donde viene lo más importante. Tú no puedes permitir que esta nueva versión tuya se desgaste por volver a lo anterior. No puedes traicionar lo que construiste solo porque aparece un mensaje, una señal, un intento superficial de contacto. Si él regresa, que sea desde la nueva vibración, no desde el recuerdo de la antigua tú, porque tú no has hecho este camino para que te quieran a medias otra vez. Lo has hecho para atraer una conexión completa, libre, coherente, vibrante. Y para eso necesitas sostenerte. No por orgullo, por amor propio, por respeto a la mujer en la que te has convertido. Porque cuando tú vibras desde ahí, desde ese lugar limpio, sereno, poderoso, no solo provocas que él te necesite para ser feliz, sino que comienzas a convertirte en la mujer que ya no necesita nada para estar en paz. Porque el amor que ahora emites no es carencia, es abundancia, es claridad, es destino. Y lo que vamos a activar en la siguiente parte es el diseño vibracional de esa nueva realidad. Cómo usar el recuerdo emocional que sembraste en él como canal para manifestar no solo su regreso consciente, sino una vida entera que se sintonice con la nueva tú. Una tú que no se repite, una tú que ya no espera, una tú que simplemente vibra, tan alto, tan firme, tan claro, que se vuelve inevitable. Quédate conmigo, porque lo que sigue no es una estrategia para atraerlo. Es el mapa para convertirte en la vibración que ya nadie podrá olvidar, ni siquiera él. Y cuando estás instalada en esa frecuencia, ya no necesitas mirar hacia atrás para comprobar si funcionó. Ya no revisas señales, no calculas tiempos, no analizas cada interacción con la esperanza de leer entre líneas. Porque tu energía dejó de girar en torno al deseo de ser elegida. Ahora gira en torno al placer de haberte elegido tú. Y eso cambia todo. Cambia tu postura, cambia tu mirada, cambia tu forma de entrar en un espacio. Porque ya no estás emitiendo una vibración de carencia camuflada de seguridad. Estás caminando como quien sabe que su sola presencia ya es suficiente. Y lo que nadie te había dicho antes, lo que nadie enseña porque no se puede fingir, es que cuando llegas a ese nivel de soberanía emocional, el universo entero cambia su forma de tratarte. Ya no atraes desde el deseo inconsciente de sanar heridas pasadas. Atraes desde una claridad tan profunda que todo lo que no esté a tu altura energética se autofiltra antes de llegar. No porque tú lo rechaces con arrogancia, sino porque simplemente ya no resuena. No hay compatibilidad vibracional con aquello que no está dispuesto a elevarse contigo. Y ahí es donde él empieza a experimentar un tipo de nostalgia distinta. Ya no es solo extrañarte a ti, es extrañar lo que él mismo era cuando estaba a tu lado. Porque tú no solo fuiste una compañía, fuiste un portal. Fuiste la activadora de una versión suya que, tal vez, él no había conocido antes. Una versión más suave, más conectada, más despierta. Y ahora, en tu ausencia, empieza a sentir que su mundo, aunque funcional, perdió algo esencial. Un matiz, una vibración, una profundidad que no puede encontrar en otros vínculos. Y tú no estás ahí para recordárselo. No estás ahí para hacerlo ver lo que perdió. No estás insistiendo en nada. Estás ocupada viviendo, creciendo, sosteniéndote, elevando tus estándares, refinando tus límites. Entrando en una etapa de tu vida donde ya no es suficiente con una presencia tibia, una atención intermitente, una promesa sin acción. Porque tú ya sabes lo que es ofrecer amor desde la integridad. Ya sabes lo que es abrir el corazón sin cerrar los ojos.
Ya sabes lo que cuesta sostener tu energía cuando nadie te está aplaudiendo. Y después de eso, no aceptas menos. Y ese no aceptar menos no es una postura externa, es una vibración interna. Es lo que hace que los espacios que antes tolerabas ahora te resulten pequeños. Es lo que hace que algunas conversaciones te parezcan vacías. Es lo que provoca que el silencio ya no te pese, sino que te fortalezca. Porque en ese silencio has aprendido a escucharte. Has descubierto que tú no estabas incompleta, solo estabas desconectada de ti. Y ahora que te reencontraste, todo lo demás, incluso él, es una suma, no una necesidad. Pero él, desde su espacio, empieza a sentir algo que lo incomoda. Porque ahora que tú ya no estás disponible emocionalmente, ahora que no estás esperando, ahora que no estás atenta a cada movimiento, él se da cuenta de algo inquietante. La única versión de sí mismo que verdaderamente le gustaba era la que se activaba contigo. Y eso no lo puede conseguir en ninguna otra parte, porque no depende de él solo. Depende de la vibración conjunta que tú sostenías, del campo emocional que tú creabas, de la seguridad invisible que solo tú sabías provocar. Y mientras tú avanzas, mientras tú expandes tu vida, mientras tú anclas nuevas oportunidades, él se enfrenta a una disonancia interna cada vez más intensa, porque racionalmente puede decir que está bien, que ha seguido con su vida, que no pasa nada, pero su cuerpo recuerda, su alma recuerda, su energía lo arrastra, lo empuja, lo inquieta, y aunque no pueda explicarlo, empieza a sentir que sin ti, todo lo demás perdió un poco de color. No porque tú seas indispensable, sino porque tú fuiste real. Y lo real siempre deja vacío cuando se va. Pero aquí es donde debes tener cuidado. Porque cuando ese movimiento de retorno comienza a gestarse, cuando él empieza a enviar señales, a reabrir puertas, a acercarse con cautela, tu antiguo yo querrá regresar. La parte que quiere respuestas, la parte que quiere creer que ahora sí, la parte que quiere correr al encuentro. Pero tú ya no eres esa mujer. Y si caes de nuevo en la espera, si te desajustas para encajar en una historia que no esté en la misma vibración, entonces toda la fuerza que construiste empezará a disiparse. Por eso, lo que sigue es fundamental. Es el momento en que dejas de preguntarte si te necesita, si te extraña, si te va a buscar, y empiezas a preguntarte, ¿yo, en esta nueva versión de mí, lo elijo? ¿O solo estoy recordando la intensidad de lo que una vez fue? Porque si no hay crecimiento en su regreso, si no hay conciencia, si no hay nueva vibración, entonces no es un reencuentro, es una repetición. Y tú ya no estás para repetir, estás para manifestar una historia completamente distinta, una que no nazca del dolor, ni del apego, ni del deseo de completar lo que antes quedó a medias. Una historia nueva, escrita desde tu centro, desde tu certeza, desde esa energía poderosa que hoy ya habita en ti y que no va a bajar por nadie. Quédate conmigo. Porque lo que vas a activar ahora es el paso final que sellará tu vibración en el campo cuántico de manera irreversible. No para atraerlo a él, sino para atraer una vida que por fin esté a la altura de tu alma. Y es precisamente en ese momento, cuando dejas de moverte desde la nostalgia y comienzas a crear desde tu poder, donde se activa uno de los fenómenos más profundos y menos entendidos del campo cuántico. La reversión vibracional. Es cuando el foco deja de estar en el otro, en lo que dijo o no dijo, en lo que hizo o no hizo, y se traslada completamente hacia adentro de ti. Empiezas a ocupar tanto tu energía, tu espacio, tu propósito, que sin darte cuenta, inviertes la dirección del deseo. Ya no eres tú quien lo busca emocionalmente. Ahora es él quien comienza a gravitar hacia tu campo, como atraído por algo que no comprende del todo, pero que siente como una urgencia emocional creciente. Y no es una urgencia superficial, no es deseo físico, ni impulso egoico. Es una inquietud más sutil, más profunda, más incómoda, porque toca una capa del ser donde la mente racional ya no tiene control,
Es ahí donde entra en juego uno de los principios más potentes que enseña Joe Dispenza. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo vívidamente experimentado. Si tú has trabajado emocionalmente la conexión desde tu campo energético, si has anclado tu presencia en él, no con palabras ni actos externos, sino con estados internos de plenitud, él ya te tiene dentro. Ya estás sembrada en su memoria emocional. Ya formas parte de su mapa vibracional. Y la vida, una y otra vez, se encargará de devolverle esa sensación que solo contigo pudo experimentar. Pero tú no lo estás esperando. No estás mirando de reojo si ya siente algo. No estás conteniendo la respiración cada vez que su nombre aparece en tu mente. Estás enfocada en vivir. En expandir tu capacidad de gozo. En construir una realidad que no gira en torno al amor romántico, sino que lo incluye como una expresión más, rica, intensa, deliciosa, pero no como el eje central de tu existencia. Y desde ese estado de desapego elegante, desde esa autonomía emocional profunda, es donde empiezas a hacer algo que muy pocas personas logran: emitir un campo de amor sin necesidad. Y cuando emites amor sin necesidad, te conviertes en lo más magnético que existe, porque la mayoría de las personas emite amor con expectativa, dan para recibir, sostienen para ser sostenidas, se muestran disponibles con la esperanza inconsciente de que el otro no las abandone. Pero tú ya no estás ahí. Tú has cruzado un umbral emocional. Tú estás en ese nivel en el que das porque te sobra, en el que compartes desde la abundancia, en el que puedes amar sin aferrarte. Y esa es la vibración más alta del amor, la que no suplica, no exige, no se doblega, la que no necesita convencer a nadie de su valor, la que se sabe suficiente, no porque se lo dijeron, sino porque lo ha vivido. Y aquí, sin aviso, todo comienza a reorganizarse a tu favor. Las personas que antes parecían inaccesibles empiezan a buscarte. Los espacios que antes te sentían mucho, ahora se abren con naturalidad. Las oportunidades que antes se escapaban comienzan a fluir. Porque tú, sin darte cuenta, te has convertido en una nueva identidad cuántica. No estás repitiendo afirmaciones, estás habitando la verdad de lo que afirmas. No estás soñando con manifestar, estás caminando como si ya lo hubieras hecho. Y esa es la diferencia entre la atracción que depende de la suerte y la manifestación que depende de la frecuencia. Y sí, él lo siente. Tal vez no lo diga. Tal vez no lo entienda. Pero lo siente. Siente que el aire que respiraba contigo ya no está en su vida. Siente que, aunque intente seguir igual, algo no encaja. Siente que hay una parte de su bienestar emocional que desapareció con tu partida, no porque tú lo hacías feliz, sino porque tú provocabas en él una conexión con su versión más despierta, más viva, más presente. Y esa conexión, cuando se pierde, no se reemplaza. Puede intentar ignorarla, puede intentar distraerse, pero su cuerpo la recuerda. Y el cuerpo no miente. Pero tu trabajo no es mirar si él lo entiende. Tu trabajo es seguir caminando. Porque tú no hiciste todo este recorrido para terminar atrapada en un ciclo que ya superaste. Tú no entraste en el campo cuántico para atraer una historia vieja, sino para abrir una línea de tiempo nueva. Una donde ya no te defines por quién te desea. Te defines por la energía que eliges sostener. Y si esa energía es lo suficientemente firme, lo suficientemente coherente, entonces todo lo que llegue, incluido él, si así debe ser, lo hará desde otro nivel. Ya no vendrá a completarte, vendrá a encontrarse contigo, a reconocerte, a honrarte. Y ese reconocimiento, cuando viene desde la conciencia, no necesita pruebas, no necesita juegos, no necesita lucha. Porque cuando dos personas están vibrando alto, el encuentro no es confusión, es certeza. Quédate conmigo, porque lo que vamos a activar a continuación no es solo un cierre energético de la historia que fuiste. Es el nacimiento vibracional de la historia que mereces vivir. Una historia que no te haga sentir que te necesitan para ser feliz, sino que te elijan porque contigo
la felicidad se vuelve inevitable. Y mientras sigues avanzando con esta nueva claridad emocional, hay algo que empieza a ocurrir dentro de ti que no se puede explicar con palabras, pero que se manifiesta con fuerza, una serenidad silenciosa que lo impregna todo. Ya no vives en el ritmo agitado del ¿cuándo vendrá? ¿Qué pensará? ¿Me extrañará? Ahora caminas con una energía completamente distinta, la de quien ya no se define por el desenlace de una historia, sino por la calidad vibracional con la que elige vivir cada día. Y desde esa elección diaria, libre, consciente, es que empiezas a emitir una señal invisible que no solo toca al otro, sino que transforma tu entorno entero. Es esa vibración, estable, genuina, sin expectativa, la que convierte tu presencia en una experiencia emocional en sí misma. Ya no eres una compañía más, eres la diferencia entre vivir en automático y vivir en conexión, entre ser visto superficialmente y ser sentido profundamente. Porque tú no llegas desde el deseo de llenar un espacio, llegas con la capacidad de amplificar todo lo que ya es. Tú no das para que te amen, tú das porque estás llena. Y esa plenitud se percibe, incluso en el silencio, incluso en tu ausencia. Esa energía se queda, no como un recuerdo, sino como una necesidad emocional que comienza a instalarse con sutileza en quien alguna vez la compartió contigo. Él lo empieza a notar. No de forma lógica, no como una revelación consciente, sino como una incomodidad interna que va creciendo con el tiempo. Una sensación de que nada termina de calzar del todo. De que, por más que siga adelante, por más que hable con otros, por más que repita las rutinas, hay un eco que no cesa, un eco de algo que se vivió con tanta autenticidad que ahora cualquier otra cosa se siente incompleta. Porque no era lo que hacías, era lo que sostenías, no era cómo te veías, era cómo lo hacías sentirse. Y cuando un hombre pierde esa frecuencia, empieza a buscarla, no en otras personas, sino en sí mismo. Pero tú eras el canal. Tú fuiste la que lo reflejó. Tú fuiste la que despertó ese espacio en él. Y esa es la paradoja más poderosa. Cuando tú dejas de estar, cuando ya no estás disponible desde la necesidad, es cuando más te empieza a sentir. Porque el campo energético que antes compartían, ahora se contrae. Ya no tiene esa amplitud que tú generabas. Ya no tiene esa ligereza que tú sostenías. Y aunque no pueda nombrarlo, su cuerpo registra la diferencia. Su alma detecta la pérdida. Su subconsciente le recuerda que hubo un momento, breve o largo, donde todo parecía más sencillo, más pleno, más real. Y que ese momento tenía tu energía impregnada. Pero tú no estás esperando. No estás sentada al borde de la historia esperando que alguien se dé cuenta de lo que vales. Estás en otro plano. Estás ocupada viviendo con intención, amando con libertad, expandiéndote con propósito. Estás reconociendo que el amor que tú deseas compartir no cabe en manos que aún no están listas para sostenerlo. Y esa comprensión no te cierra al amor, te abre a un tipo de conexión completamente distinto. Una donde no hay juegos, no hay incertidumbre, no hay medias verdades. Solo hay presencia real, emoción íntegra, compromiso sin miedo. Y sí, puede que él lo sienta antes de estar listo. Puede que su primer impulso sea volver desde la confusión, desde el recuerdo, desde el vacío. Pero tú no estás ahí para repetir ciclos. Estás ahí para ser coherente con tu energía, para recibir solo lo que esté en consonancia con la frecuencia que ahora sostienes. Porque tú no hiciste este camino para demostrarle a alguien lo que perdiste. Lo hiciste para nunca más perderte a ti. Y ahora que te tienes, nada externo puede ofrecerte lo que ya vives dentro. Esto no es resignación. Esto es maestría emocional. Esto es la evolución real de tu poder personal. La que no necesita aplausos ni reconocimiento. Porque su manifestación está en el tipo de vida que eliges crear a diario. En los espacios que habitas, en las personas que permites, en los vínculos que construyes, en la paz que eliges, incluso cuando el deseo de ser deseada vuelve a tocar tu puerta.
Y desde esa maestría no solo eres recordada, eres buscada. Porque tú ya no representas una historia más. Representas un punto de retorno. Un antes y un después. Una vibración que lo empuja a querer ser mejor. No para complacerte, sino porque estar contigo se sentía como volver a casa. Pero aún hay algo más. En la siguiente parte, vamos a activar una herramienta cuántica que no solo consolida tu campo energético, sino que lo proyecta con precisión hacia todo lo que quieres manifestar. Porque tu historia no termina en él. Tu historia apenas comienza contigo. Quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es cómo atraerlo de nuevo, sino cómo magnetizar una realidad donde todo, incluso el amor, gira en torno a tu verdad más alta. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero que tomes un momento para darte cuenta de lo que realmente has hecho. No solo has escuchado un mensaje, has recorrido un trayecto interior. Has recordado partes de ti que estaban dormidas. Has activado verdades que quizás habías olvidado. Has sentido, aunque sea por un instante, el poder de una mujer que ya no se define por el amor que recibe, sino por la energía que es capaz de sostener y ofrecer desde su integridad. Tú no necesitas manipular, no necesitas forzar nada, porque lo que provoca amor auténtico no es una estrategia, es una vibración. Y cuando tú vibras desde la verdad, desde la calma, desde tu poder emocional más pleno, el amor que te corresponde no tiene otra opción que encontrarte. Y sí, él puede sentir que te necesita para ser feliz, no porque tú completes algo en él, sino porque, al estar contigo, él accede a una versión de sí mismo que también anhela volver a sentir. Pero tú, ahora, ya no necesitas ser el puente de nadie. Puedes ser la raíz de todo. Y si eliges seguir por este camino, si sostienes esta frecuencia en ti cada día, si la conviertes en tu forma de habitar el mundo, te prometo que no solo lo atraerás a él, atraerás una realidad completamente distinta. Una que te reconozca, que te eleve, que te expanda. Porque cuando tú eres tu propio origen, la vida no tiene más opción que responderte con abundancia. Ahora dime en los comentarios, ¿qué fue lo que más resonó contigo hoy? ¿En qué momento sentiste que algo dentro de ti se alineó, se aclaró, se activó? Escribe una sola palabra, una frase, una emoción. Esa será tu ancla vibracional, tu sello energético, tu forma de decirle al universo, estoy lista y esta soy yo ahora. Y no te vayas, porque en el próximo video vamos a profundizar en cómo consolidar tu campo magnético con una práctica energética diaria que no solo te conecta contigo, sino que te proyecta como una vibración imposible de ignorar. Esto no es el final. Esto es el principio de tu verdadera manifestación. Nos vemos pronto.